Empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Pictogramas ARC, un espacio de selección e imágenes para la comprensión. Y hoy tengo el honor de presentar a nuestra querida arquitecta Berta Brusilowski. Berta es arquitecta, especialista en arquitectura, urbanismo, máster en accesibilidad universal y diseño para todos. Ella crea el modelo que ahora nos va a contar, ¿no? Para diseñar espacios accesibles en el espectro cognitivo, que incluye metodologías participativas que integran a las personas con diversas discapacidades. Ella es presidente de la Asociación de Comprensión Fácil de Entornos y Edificios, ACFE, y directora de diversos proyectos. Bienvenida, Berta. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada, como siempre, encantada de charlar y de verte, sobre todo de Ah, verte. sí, Sí, fue tan bonito nuestro encuentro en Buenos Aires que me ay, de acuerdo eso quiero, muchísimo. sí, Sí, yo también. Eso, bueno, vamos a empezar entonces hablando de eso, de Buenos Aires. A bueno, ver, muy vamos a bien. pasar. Buenos Aires, ¿cómo encontró Buenos Aires respecto a la accesibilidad de los entornos? Acá hay una esquina que es en la calle Corrientes, que bueno, es un lugar de mucho, que mucha gente pasa porque es camino al obelisco, ¿no? ¿Cómo encontró en términos generales, ¿no? Bueno, depende, mira, yo creo que Sonia, y bueno, y no solamente hablo para Sonia, hablo para los que estén, las y los que estén escuchando, por supuesto, ¿no? Yo creo que esa imagen que presentaste de Buenos Aires es una de las que más me gustan a mí. O la calle Corrientes, que es esta, me imagino, o la calle Santa Fe, o la calle no, Rivadavia, es decir, Santa Fe, Rivadavia, Córdoba, que son Ujú. todas estas avenidas populosas de Buenos Aires. Pero comprender toda esa magnitud de sensaciones que ofrece la ciudad es algo complejo. Es decir, yo que he vivido muchos años, bueno, no tantos porque he vivido más en España, yo estoy en España desde el año 1970, es Ujú. decir, que he vivido muchos más años en España que en la Argentina. Claro, yo para mí mamé la calle Corrientes, la calle del tango, la calle de las librerías, la calle de los cines, que a lo mejor algunos ya han desaparecido. Entonces, quien mamó toda esa información, cuando vuelve, reencuentra con ella. Pero ahora me imagino yo alguna persona que o tiene una discapacidad intelectual o sencillamente es inmigrante o emigrante, o alguna persona bueno, que está haciendo turismo y es mayor, que los Ujú. turistas ahora son mayores porque son los que están jubilados y pueden viajar más. Entonces, esa cantidad de estímulos que tiene la ciudad, que es tan bonita y sobre todo de noche, porque de noche todas esas luces son maravillosas, pero pueden causar cierta desazón en algunas personas. Me imagino las personas con autismo, con esos colores, sonidos, juntos durante horas y horas y horas paseando por la ciudad, porque claro, no te vas a quedar dentro del hotel, tienes que Sí. pasear. Entonces, bueno, yo me imagino que usarán sus casquitos para oír O o para proteger. ver, claro, para aislarse, como los niños que juegan en un recinto, en un recinto escolar y están los niños con autismo y están con sus casquitos jugando con otros niños que no tienen puestos los casquitos. Y entonces Es. de esa manera pueden controlar Ujú. la cantidad enorme de estímulos que hay a su alrededor. Entonces Buenos Aires como ciudad, bueno, ¿qué voy a decir? Es maravillosa. Además, ayer me enteré, eso me parece una tontería lo que voy a contar ahora, no tiene nada que ver con la accesibilidad cognitiva. Ayer me enteré a través de un señor que es un showman, precisamente, este que estábamos hablando antes, que Gardel murió en Colombia, ¿no? En un Sí, accidente de avión sí. y que los últimos años en los que él estuvo tocando y cantando, los hizo con ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, el compositor,
el bandoneonista, hombre, Ujú. por favor, no me digas que tú tampoco te acuerdas del nombre. No me puedo Y acordar. No, Gardel, un compositor de tangos. vamos a El, buscarlo. no, claro, hombre, famosísimo que falleció hace como 20 años ya, y que cantaba que tocaba, bueno, la Sinfonía de Buenos Aires, creo que se llama, o algo así. Yo ya no me acuerdo porque, bueno, yo viviendo en España tantos años, he perdido un poco en contacto con toda esa cultura musical del tango de la Argentina, ¿no? Ujú. Astor Piazzolla. Piazzolla, Piazzolla. Sí, Piazzolla. acá Entonces, aparece. claro, Piazzolla, entonces sí. Astor Piazzolla fue Ujú. bandoneonista de Carlos Gardel, Sí. fíjate, y eso yo no tenía ni la menor idea. Bueno, pero podemos seguir hablando de De accesibilidad. accesibilidad. Y qué pasa con estos pequeños como baches o esfinges, ¿no? Pequeñas que aparecen en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, como aparecían en la imagen. No sé si ¿Qué, logró qué verlas. baches? Esfinges. Sí, sí, Esfinges. acá le muestro, acá le muestro. Ah, no, pero bueno, es que yo no los llamo esfinges. No Esos sé cómo son se unos llaman. pues Estos, esos son, sí, bueno, no se ve todo. Eso, esos elementos son para impedir que suban los coches a a la las vereda. aceras. Ujú, Evidentemente son horribles, ujú. son feísimos, porque además parecen, no sé si te das cuenta, pero parecen bombas. Parece Sí. la punta de una bomba, ¿no? Y Ah, son, no lo bueno, había pensado así. Sí los vi muy claro, bajos para las personas sí, que a lo mejor tienen discapacidad visual. Entonces, por eso sí, quería pero pensar respecto a al diseño de los entornos, porque hay varias esquinas así. no, no, pero si no solamente son estas, estas también, claro, mi punta de flecha no se ve. Al fondo donde dice primicia, hay unas Sí, barritas, acá. esas también, Sí, abajo, estas. esas, Sí, esas también son para impedir que suban los coches a las aceras. Entonces, sí, en principio, son protectoras. Ahora, se las tragan las personas ciegas. Y desde el sí. punto de vista de la relación de los espacios, son muy feas, o sea, para mí son horribles. Pero Ok. claro, en la calle Corrientes, evidentemente, pueden llegar a ser útiles. Sin embargo, como verás, hay motos aparcadas sobre la acera. O sea, no Ujú. se ven las motos, pero yo veo una media rueda Sí, 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 de se ve una moto. media Pero moto, porque sí. las motos les permiten aparcar sobre las aceras, cosa que me parece horrible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí en Madrid Así, también. Sí. sí, Pues no así. me gustan, si te digo la verdad, no, no, estos tocones, pues no Ujú. me gustan nada, pero sirven para controlar la falta de educación de algunos usuarios de la ciudad, ¿no? Claro, bueno. Bueno, y con respecto a los trabajos y todos estos libros, ¿no? Con los que nos encontramos, algunos de acceso gratuito, después vamos a poner luego en este link cuáles son de acceso gratuito. Los últimos trabajos fueron asociados al autismo, porque, bueno, la mayoría de las personas que nos siguen, uno es de accesibilidad cognitiva específicamente para personas dentro del espectro autista, ¿verdad? A ver, los libros empezaron siendo libros que yo escribía y publicaba a una editorial de Granada, que como yo hacíamos las cosas voluntariamente, era todo voluntario. Yo Ujú, escribía, ellos corregían y publicaban. Hasta el libro, hasta uno de los libros, ujú, que creo que se llama Avances en Accesibilidad Cognitiva, que lo tradujimos al inglés ujú, también, ¿no? Y también es gratis, porque lo ujú, tradujo, sí, lo tradujo también un agente a través de una asociación de personas con discapacidad intelectual. Se ujú, ofreció esta empresa de traducción, hizo la traducción y está traducido del castellano al inglés y es ujú, gratis también, en ujú. castellano y en inglés. Mm. Pero llegó un momento en que yo empecé a tener más curiosidad por saber qué pasaba con la persona. O sea, yo no me conformaba solamente con ver cómo actuaba exteriormente la persona, ya sea Ujú. con discapacidad intelectual, con autismo o mayores con deterioro cognitivo. Entonces fue cuando empecé alrededor del año 2017-2018 a estudiar toda la parte de neurología de la conducta espacial.
Entonces, estudiando el cerebro, puedo entender puedo entender el cerebro, puedo entender las funciones neurológicas y puedo saber dónde están los bloqueos de esas funciones neurológicas. Y entonces ver cómo a través del diseño, a través del diseño de entornos y arquitectura, mejorar digamos, vamos a ver, el bloqueo va a estar igual, pero es como cuando... Mejorar la autonomía también de la No, pero persona. sí, el resultado Respe- es mejorar la autonomía, pero Ujú, mejorar el funcionamiento cerebral también. ¿Por qué? Porque cuando hay una zona bloqueada del cerebro, a través de elementos de gráficos espaciales, de color, de forma, podemos permitir que otra parte del cerebro actúe. Y entonces esa persona puede mantener su autonomía cuando una parte bloqueada del cerebro le pasa digamos, la función a otra zona del cerebro. Es que como por ejemplo, cuando los niños no pueden entender la lectura y le pones un gráfico, pues otra claro. zona del cerebro Claro, la que está funcionando. el lóbulo occipital es el que procesa la imagen y lo procesa mucho más simple que el área del cerebro que digamos, procesa la información auditiva y el resto, ¿no? La Y sensorial. el lenguaje, El porque el lenguaje es re lenguaje... complejo, claro. Claro, es re complejo porque además es todo, el lenguaje es todo, es audición, o Ujú, sea que es el lóbulo temporal temporal. que recoge todo eso, pero Ujú, bueno, es que el cerebro además es una unidad, no podemos decir que el occipital está aquí y el temporal está aquí y el otro está aquí, el parietal está aquí, porque el frontal, que es realmente el regulador de todo el cerebro, porque es el frontal y frontotemporal, temporal. es el que un amigo mío que no le gustaba nada, él lo llamaba el director de orquesta, porque realmente es el que regula las funciones Absolutamente, ejecutivas, frontal y frontotemporal, porque además absolutamente. en el temporal está todo el lenguaje, la Claro, compresión del lenguaje, ¿no? ah, Entonces, claro. cuando yo comprendí cómo funciona el cerebro, Ujú, y veía que había un bloqueo en determinada zona para determinada función, pues ujú, entonces a través del diseño llevaba, digamos, al cerebro a ujú. trabajar de otra manera. Y entonces la persona podía mantener su autonomía, podía seguir informada y de esa forma no depender Ujú. tanto del entorno humano que lo rodea. O sea, Claro, los una apoyos persona... humanos, sino que el apoyo de repente visual o a través de los colores pueda guiar aquel deseo o aquel movimiento o aquel desplazamiento que esa persona quiere realizar. El último libro que escribió es sobre niños, ¿verdad? Vamos a ver, no niños, juegos infantiles. Juegos Es decir, infantiles, ok. sí, yo estaba contando que primero pasé de esos libros gratis a conectarme con una editorial que ya me cobra para publicar y entonces el primer libro fue el índice de accesibilidad cognitiva que permite medir cuán cognitivamente accesible es un espacio. Ese fue Ujú, el primero, el índice de accesibilidad cognitiva. Después estudié profundamente el cerebro y ujú, entonces ya empecé a vincular todas las funciones neurológicas con los espacios, con escenarios espaciales. Y eso está en el libro que se llama Seguridad Espacial Cognitiva. A continuación ya me fui al libro de los mayores, porque espacios para mayores, porque yo trabajo con Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, en centros y residencias para adultos mayores que tienen problemas cognitivos o demencia, ¿no? ujú, Entonces, ese libro, Espacios Vivenciales y Terapéuticos para Adultos Mayores. ujú, Y el último, ya publicado, fue el del autismo, que también se tradujo al inglés, ujú, pero el que todavía no está publicado, que saldrá mañana o pasado o la semana que viene, es Arquitectura del Juego Sensorial y Cognitivo bueno, para espacios exteriores. Es decir, ok. todos los espacios donde hay juegos en parques o en plazas o en espacios interurbanos
son Ujú, juegos para niños que tienen todas las capacidades. Es claro, decir, un niño que te tiene que colgar depende de sus dos bracitos, de sus piernitas y de su inteligencia para saltar de un sitio a otro y saber que no se va a matar, ¿no? claro. Que no se va a caer. Tiene que controlar toda su ejecución. Y Ujú, no todos los niños pueden hacerlo. Entonces, este librito, que yo lo llamo librito de juegos infantiles, qué primeramente importante. hace una introducción a todos, a una cantidad muy grande de condiciones y estados de la infancia hasta la Ujú, adolescencia, para trabajar finalmente en juegos que son sensoriales, juegos cognitivos y o también físicos. o físicos, porque básicamente lo físico es la estructura del juego, es la parte física, pero hay niños que no pueden desarrollar esa condición, que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral, o que le falta un bracito, o que Ujú, no le funciona una manito. ujú, Entonces, diseñé unos estímulos que son estímulos para la motricidad, estímulos cognitivos, estímulos sensoriales, estímulos de la percepción, y entonces diseñé con un grupo de arquitectas colaboradores unos juegos que qué luego hay bueno, que desarrollar, las empresas tienen que desarrollarlos, claro, pero que hay algunos que no necesitan ninguna, no necesitan estructuras. claro. Es como la rayuela. La Ujú, rayuela pintada en el suelo es co- suficiente para jugar. Bueno, ok, uno de los juegos que trabaja con aspectos, bueno, son aspectos ventrales y dorsales, son un poco complicados. O sea, ujú, yo estudié que hay niños, bueno, hay niños o adultos también, ujú, ¿no? Que no pueden dar un paso porque no distinguen la dimensión paso. O sea, hay niños que pueden caminar porque tienen motricidad, ujú, pero su cerebrito, su cerebro, cuando son ujú, pequeñitos, ujú. no sabe lo que es la dimensión del paso. Tú caminas automáticamente, ¿verdad? No te das Claro, cuenta de claro. que estás dando el paso. Pues esos niños no pueden ejecutar esa acción. Y Ujú, entonces hay un diseño de un juego que hemos hecho que a través de luces ujú, puestas en el suelo le da la dimensión del paso. Y entonces qué levantan la importante. pierna y ejecutan el paso porque hay una luz que les llama la atención. Qué Esos importante. son para los casos de síndrome de Williams. Así que Ajá. bueno, así, bueno, el libro tiene, no Y la sé, investigación, ¿no? Cómo atraviesan todos claro, estos trabajos. La verdad qué honor que es entrevistar y escuchar toda esta información que nos ayuda como a entender, a comprender mejor los entornos y todo lo que hay que estudiar y a toda la información que hay que llegar para hacer algo que realmente es accesible, ¿no? Porque pues accesible no sí, es cuando a mí me preguntan por los pictogramas, no es pegar una imagen y que quede ahí, porque para eso están, por ejemplo, no sé, las publicidades, que no cumplen absolutamente ninguna función. Es sí, pensar qué función va a cumplir esa imagen y cómo se va a beneficiar la persona con esa imagen. Porque si yo pongo, por claro, ejemplo, una imagen muy cerca del piso que no se ve, realmente no cumple ninguna función. Bueno, pasa en claro, el espectro autista esta cosa que siempre miran para adelante y que hay sí, cosas muy bajitas que les que no las cuesta, ven. que no las ven. Entonces, eso requiere, ¿no? Cierto estudio y entender el por qué y el para qué y por qué lo vamos a hacer, ¿no? Así que, y bueno, y la última pregunta, o la pregunta más importante es que, bueno, la gente le gusta, ya quiere formarse en accesibilidad cognitiva, entonces, ¿cómo pueden hacer para formarse con Berta? Bueno, ahora estamos dando un curso con el Instituto de Accesibilidad, Ujú, que pertenece a una ingeniera que se llama Galayano, y ujú, yo colaboro con ella, y una vez por año por lo menos hacemos un curso de accesibilidad cognitiva. ujú, Este año hicimos dos el año pasado y este año uno, porque nos llevó mucho tiempo porque lo actualizamos con ujú. nuevos conceptos, con nuevos intereses para la gente, porque incluso hay gente que ya hizo el curso anterior y puede hacer tranquilamente este porque tiene muchísimas innovaciones. Luego yo doy clases también Perdón, en, qué ¿sí? duración tiene este curso? Y si Este hay alguien curso, que se puede sumar ahora sí, o ya sí, sí, ok. sí, se pueden sumar porque son vídeos, o Ah, sea, ok. lo que ustedes llaman videos. Entonces, lo que hemos hecho con Gala es grabar vídeos
Entonces, ella cada día de la semana entrega un vídeo a las personas que se han inscrito. Es decir, que una persona que entraría hoy o mañana puede recibir todos los vídeos anteriores. Okay. ¿Qué Y no va a duración tienen? hasta finales de julio, principio de agosto. Okay. Sí, entonces ahora la semana que viene damos, y hemos hecho un presencial de inauguración que nos llevó 2 horas y media. Está grabado también para las personas que quieran incorporarse. La semana que viene hacemos otro presencial y a finales de julio hacemos 1 o 2 presenciales y las personas me pueden mandar un correo a través de Gala para que yo les conteste sus intereses o sus dudas o sus aclaraciones. Eso es el Instituto de Accesibilidad, que lo encuentran en LinkedIn, ponen Instituto de Accesibilidad, o bien, si hay alguien interesado, se lo mando yo a través de ti, Sonia. Perfecto. Por supuesto. Y luego doy clases en un diplomado en Chile, que hace ya 4 años que doy clases, y por supuesto en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, y ahora me han invitado a dar en Palencia una charla sobre accesibilidad cognitiva. Estuve hace el mes pasado en Salamanca hablando del tema de mayores, porque el tema de mayores es un tema muy particular, o sea que una persona mayor que tiene deterioro cognitivo no es una persona con discapacidad intelectual. Claro. Una persona con discapacidad intelectual puede asumir su autonomía, viajar solos, pueden entrar, salir, siempre que tengan un entorno facilitador. Pero una persona con deterioro cognitivo y sobre todo con demencias, porque yo adapto entornos de personas con demencia. Entonces, todo eso es muchísimo más difícil. Por eso escribí un libro, porque tenía que entender cuál es la diferencia entre la discapacidad intelectual, donde hay problemas a lo mejor de comprensión o de inteligencia, de funciones ejecutivas, y lo que pasa cuando una persona va perdiendo la memoria porque va entrando en una situación de demencia, ¿no? Claro. Bueno, Y el trabajo es diferente. Bueno, no es completamente diferente, pero sí, es diferente, igual que el autismo. O sea, yo cuando escribí el libro, terminé fascinada con el libro que yo había escrito, por la cantidad de cosas que había descubierto. Y luego en el de los juegos infantiles, por supuesto hay un plano de zonificación donde se van poniendo cómo deben combinarse o no combinarse los diferentes estilos de juegos. Por supuesto también hablamos de formas, hablamos de color, porque bueno, hay niños que tienen epilepsia y desgraciadamente la epilepsia viene muy favorecida por los iPads, por todos estos aparatos. Claro, cuando un niño, el ejemplo es mi nieto, cuando viene del colegio, tiene 6 años, lleva 4 años, me parece, dibujando en el iPad. Entonces los colores le pasan a una velocidad enorme y eso puede causar una crisis epiléptica. Por eso, precisamente, todos estos juegos de iPad han aumentado las crisis epilépticas. Así que hay que tener mucho cuidado con los colores. En fin, que yo me divierto muchísimo con mi trabajo. Me imagino. Bueno, Berta, nos estamos quedando sin tiempo. Para mí es importantísimo seguir hablando de este tema, hacer estas capacitaciones, encontrar evidencia, ¿no? Esta evidencia que traen todas sus investigaciones. Así que fue un honor para mí y para mí es muy importante esto de trabajar mucho con los adultos mayores porque es importante generar recursos, estrategias para su máxima autonomía, ¿no? Y seguir estimulando la vida independiente y lo mismo para todas las personas con discapacidad intelectual. Así que muchísimas gracias, Berta, y bueno, nos estamos viendo en otro momento. Siempre un placer charlar contigo, Sonia. Además, eres una mujer encantadora, valiente, trabajadora, inteligente. Ay, muchas gracias.
Así Muchas que gracias, Berta, muchas da gracias. Así que gusto, bueno, da seguimos, gusto. seguimos entonces en contacto y prometemos un nuevo video para hablar sobre nuevos avances en este tema que seguro habrán, ¿no? Seguro, Seguro segurísimo. habrán. Cuando salga el libro, seguro, Así que seguro. bueno, un abrazo Vale. grande, Berta. Un Adiós y beso. hasta prontito, Sonia. Chau, Chao, chau. chao.